Hola, soy Sandra y bienvenidos a este rincón donde el crochet se encuentra con todo lo que puedas imaginar, menos tutoriales. Aquí no hay tutoriales. En el episodio de hoy vamos a hablar del efecto mariposa, que es esa idea romántica de que el batir de alas de una mariposa en Murcia puede provocar un tornado en Japón. Hoy vamos a sumergirnos en la teoría del caos y vamos a descubrir cómo una matemática usó el ganchillo para hacer visible lo invisible o más bien para hacer físico lo abstracto. Mira, seguramente cuando agarras tu ganchillo lo último que piensas es voy a explorar los fundamentos de la naturaleza. Más bien igual piensas, a ver si esta vez el círculo que estoy haciendo me sale redondo y no como un hexágono como medio raro. Pero resulta que cada vez que haces ganchillo estás navegando por principios que pueden explicar pues desde el clima hasta el crecimiento de las ciudades. Son las mismas fuerzas que hacen que de entre todos los copos de nieve, cada uno sea único en su forma. Y si viste mi vídeo sobre crochet hiperbólico, ya sabrás que esto de traducir matemáticas complejas a hilo de ganchillo es más común de lo que parece, pero lo de hoy es diferente. Hoy vamos a hablar de lo impredecible, de cómo pequeños cambios pueden tener enormes consecuencias, de por qué esa puntada que te saltaste en la vuelta número 5 puede cambiar completamente el final de tu proyecto, y por qué eso no es un error, sino que es física pura, tú puede cambiarlo todo. Quizás todo esto de la teoría del caos te suene un poco a Parque Jurásico, porque es una película muy famosa en la que uno de los protagonistas era un matemático que estaba especializado en la teoría del caos. Incluso intentaba usar el atractor de Lorentz para ligarse a una titi, a una doctora. Henkyo Singa tomó una de las ecuaciones más famosas de la ciencia moderna, que es el atractor de Lorentz, que es una ecuación que sirve para describir sistemas caóticos, y la convirtió en un patrón de ganchillo, construyendo el caos con sus propias manos. 25.511 puntos exactamente. Pero para entender la teoría del caos y no volvernos locas, primero necesitamos entender por qué la física tradicional se queda corta explicando el mundo real. La física clásica ha tenido un éxito increíble describiendo ciertos tipos de comportamiento. Planetas con sus órbitas, naves espaciales que iban hasta la Luna, péndulos, resortes, movimientos regulares que son predeterminados. Eso se describen mediante ecuaciones lineales y los matemáticos pueden resolverlas divinamente. Pero hay otro tipo de comportamiento que la física maneja regulín. Cualquier cosa que tenga que ver con turbulencias, como agua saliendo de un grifo, aire moviéndose sobre el ala de un avión, el clima, la sangre fluyendo hacia el corazón, son eventos turbulentos que se describen mediante ecuaciones no lineales. Son difíciles de resolver y a veces imposibles. Y aquí es donde entra el ganchillo de manera perfecta. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes la receta perfecta para hacer una esfera. Tú siempre haces lo mismo, ¿no? 6 puntos bajos en un anillo mágico. Pero un día el hilo pues está un poquito más húmedo porque tú tenías las manos mojadas. Otro día tu tensión es ligeramente diferente porque tenías un callo en la mano. Pues esos son cambios microscópicos que se van ampliando vuelta tras vuelta. Y al final una esfera tiene una forma ligeramente diferente a la anterior que hiciste. Pero ¿cómo llegamos de mariposas metafóricas a ecuaciones tejidas? Pues todo empezó con un meteorólogo perezosillo. Edward Lorenz descubrió esta teoría en el 61 mientras estudiaba el clima. Tenía un programa de ordenador que simulaba patrones meteorológicos y aquí el plot twist es que este hombre cambió la historia de la ciencia por no querer escribir 3 decimales de más. Redondeó un número que era 0.506127 a 0.506. Son 3 decimales de diferencia nada más, pero el resultado fue un pronóstico del tiempo completamente distinto al del número completo y el tipo flipó. O sea, imagino, no lo sé. Y con estos datos comenzó como a elucubrar su teoría. Lo que Lorentz había descubierto es que incluso, aunque tú pudieses entender perfectamente el sistema del clima, aún así no podrías predecirlo, porque la predicción de tiempo a muy largo plazo es absolutamente imposible. La razón es que el comportamiento del sistema depende sensiblemente de las condiciones iniciales. Puedes predecir 3, 4, 5, 6 días, pero no puedes predecir un año completo, un mes completo. Aquí nació la frase que todos conocemos, la famosísima el efecto mariposa. Una mariposa bate sus alas en Pekín y el clima de Nueva York es diferente. Pues este es el nacimiento de la teoría del caos. La naturaleza está llena de sistemas que siguen reglas simples pero producen comportamientos infinitamente complejos. Tú imagínate que estás tejiendo una amigurumi. Sigues el mismo patrón, con el mismo hilo, todo igual que otro que ya has hecho antes, pero un día tienes prisa porque se te hace tarde, otro día estás distraída viendo una serie, un culebrón turco, y voilà, la cabeza del muñeco no tiene el tamaño que el anterior muñeco que hayas hecho. Pues eso es el efecto mariposa en acción, son pequeñas variaciones que alteran el resultado final de manera que tú no has podido predecir. Y esto nos lleva a lo crucial para entender lo que viene. Los sistemas caóticos crean formas geométricas específicas del espacio matemático.
Una de las más famosas es el atractor de Lorentz, que es esa mariposa que mencioné al principio. Lorentz no se conformó con descubrir que el clima era caótico. Como buen científico, él quería entender la estructura de ese caos. Así creó un modelo matemático simplificado de la convección atmosférica, que es básicamente un proceso por el cual el calor se transmite mediante el movimiento de masas de aire. Sus ecuaciones tenían solo 3 variables. Eran la velocidad de rotación del fluido, la diferencia de temperatura horizontal y la diferencia de temperatura vertical. 3 números. Pues cuando las pasó a un gráfico que estaba en el espacio tridimensional, apareció algo que nadie esperaba. Una forma que parecía una especie de mariposa con las alas extendidas. Pero esta mariposa no era estática, era como la mariposa de la Rosalía, ella se transformaba. Era una trayectoria infinita que nunca se cruzaba consigo misma en el espacio tridimensional. Nunca se repetía exactamente, pero siempre permanecía dentro, digamos, de los mismos límites. Los matemáticos la llamaron el atractor extraño, porque todas las trayectorias cercanas son atraídas hacia esa forma, pero de forma caótica. Pero lo interesante es que el atractor de Lorentz es un patrón universal con una firma matemática que aparece una y otra vez en la naturaleza. Y durante décadas esa forma mágica solo existía en pantallas de ordenador. Hasta que un día llegó Hinke Osinga con una idea aparentemente loca que fue tejerlo. Hinke Osinga es una matemática holandesa especializada en matemáticas computacionales. En aquella época estaba en la Universidad de Bristol en 2004. Y junto a su colega, que es un nombre muy difícil de pronunciar y espero decirlo bien, Bernd Krauskopf, se enfrentó a un problema que todo profesor conoce, ¿no? Que es ¿cómo enseñas algo que solo existe en gráficos en un ordenador? Que sus estudiantes podían ver el atractor en la pantalla, podían manipular las ecuaciones, pero no podían tocarlo, lógicamente. Y hay algo en el ser humano que necesita tocar para entender, como cuando tú intentas explicar la textura de un punto burbuja a alguien que nunca la ha tejido, las palabras no bastan, tienes que hacerle la muestra para que lo vea, ¿no? Su respuesta fue revolucionaria en su simplicidad, digamos. Si el atractor de Lorentz es una superficie, entonces sí puede ser construido físicamente. Y si puede ser construido físicamente, puede ser tejido. Pero esto no fue una improvisación de un fin de rural que se pegase en un fin de romántico. Fue una traducción matemática rigurosa que requirió meses de preparación. Osinga y su equipo calcularon exactamente 25.511 puntos, que es la superficie del atractor de Lorentz. Cada punto tenía unas coordenadas X, Y y Z del espacio tridimensional. Luego ellos convirtieron esas coordenadas en instrucciones precisas de crochet, hicieron un patrón y lo publicaron en una revista científica. Te voy a dejar el link abajo en la descripción por si te animas a hacerlo. Al final fueron 85 horas de trabajo para completar lo que es la obra y cada una de esas puntadas tiene que estar en el lugar concreto. Un error de posición y la estructura matemática pues habría desmoronado. No hay margen en ese patrón para la improvisación, para el más o menos a ojímetro, no. El resultado final pues es una escultura de ganchillo bastante bonita que puede poner, yo qué sé, en una habitación muy mona, que es de aproximadamente 35 centímetros de diámetro y está hecha con hilo multicolor que ayuda a visualizar esas zonas que comentábamos del atractor, esos lóbulos y esos rollos. Por supuesto, con esto no estoy diciendo que el ganchillo sea caótico, sino que su flexibilidad permite representar el caos. El truco está en que es una técnica que permite lo que otras técnicas textiles pues no pueden, ¿no? Añadir o quitar puntos sobre la marcha con total libertad. Por ejemplo, en tejido con 2 agujas, cada punto está conectado con la fila anterior y con la fila siguiente en una estructura que es muy rígida realmente. Sin embargo, en crochet, pues cada puntada es independiente y está conectada solo con los de la fila anterior. Esta flexibilidad es exactamente lo que necesitas para crear superficies complejas como el atractor de Lorentz. Puedes ajustar la curvatura en tiempo real, digamos, ¿no? Puedes crear tus pliegues, puedes crear ondulaciones, puedes crear cambios de dirección que serían imposibles con otras técnicas textiles. Como explican Hinke y Bernd en su artículo Tejiendo el atractor de Lorentz, su geometría es muy intrigante y exploramos diferentes formas de visualizarla en el ordenador. Sin embargo, aún faltaba un modelo real de esta superficie. Durante las vacaciones de Navidad de 2002-2003, Hinke se relajaba tejiendo motivos hexagonales de encaje cuando Bernd le sugirió: ¿por qué no tejes algo útil? Pues esto, sumado a la reciente publicación del artículo de la matemática Daina Taimina, de la que hablamos con lo del ganchillo hiperbólico, les hizo como clic en la cabeza.
y ellos ya estaban pensando en darle forma física a ese atractor, pero de repente, clic, lo vamos a hacer en crochet. Por cierto, si te animas a intentarlo, te he dejado en la cajita de descripción el link al patrón que está en Ravelry, pero a ver, yo te advierto, no es un proyecto en plan de risas, es un proyecto para personas que tengan mucha paciencia y precisión, porque la técnica básica es increíblemente simple, o sea, es un punto alto. Hay truquillos, como por ejemplo, mirar toda una fila primero, leerla primero toda una fila e ir marcándote con los imperdibles dónde van los aumentos, dónde van las disminuciones. Esto, como ya sabes, nos conecta directamente con lo que exploramos en el episodio sobre el crochet hiperbólico. Ahí hablamos como Daina Taimina, la que estábamos hablando, usó el ganchillo para hacer visible geometría que había sido abstracta durante siglos. Pero hay una diferencia crucial entre ambos proyectos que revela algo fascinante de la naturaleza del conocimiento matemático. La geometría hiperbólica, aunque era contraintuitiva, siempre seguía reglas que sí eran predecibles. El crochet hiperbólico es determinista. Si tú aumentas de cierta manera, obtienes cierta curvatura. No hay sorpresas, punto. No hay impredecibilidad. Son matemáticas clásicas, digamos, causa-efecto en una relación que es directa. Sin embargo, el atractor de Lorentz es completamente diferente. Aquí el ganchillo no solo está visualizando matemáticas, digamos, sino que está encarnando el caos mismo. Cada puntada es parte de un sistema que es también determinista, pero impredecible. El crochet hiperbólico de Taimina nos mostraba geometría que era predecible y el de Osinga captura el caos. O sea, el mismo punto, un punto alto, pero uno crea orden y otro un desorden, digamos, organizado. Y esto, no sé a ti, pero me parece como muy poético, porque el crochet que tradicionalmente asociamos con patrones repetitivos, como por ejemplo el granny square, ¿no? Toda esa gente que piensa que el ganchillo son solo granny squares o tapetes de mesa, y así, se convierte en el vehículo perfecto para expresar lo impredecible. Como dice James Gleick en su obra Caos, la creación de una ciencia, los que estudiaban las dinámicas caóticas descubrieron que el proceder desordenado de sistemas sencillos actuaba como un proceso creativo. Generaba complejidad, pautas de rica organización, bien estables, bien inestables, ya finitas, ya infinitas, pero provistas siempre de la fascinación de las cosas vivas. Y aquí está el cambio de perspectiva que me parece un poco revolucionario, ¿no? Digamos, una vez que tú entiendes la teoría del caos, empiezas a ver esos accidentes del tejido de manera completamente diferente. Hay una obra de teatro que se menciona en el libro en la que uno de los personajes, que es matemático, dice: esa realidad ordinaria que es nuestra vida, las cosas sobre las que escribe la gente poesía, las nubes, los narcisos, las cascadas o lo que ocurre en una taza de café cuando le echamos crema, todas esas cosas están cargadas de misterio. Son tan enigmáticas para nosotros como lo era el firmamento para los griegos. El futuro es desorden. ¿Qué mejor momento para estar vivo que este, en el que casi todo lo que creíamos saber ha resultado estar equivocado? La teoría del caos siempre ha gustado mucho en la cultura popular y hay un montón de obras basadas en ella o que toman este principio para su trama. Por ejemplo, Parque Jurásico, que te lo decía al principio del vídeo, o la película Efecto Mariposa. Aunque hay una obra de Ray Bradbury, que es el mismo autor que Fahrenheit 451, en la que explora esta teoría también, pero 10 años antes de que Edward Lorenz publicase su obra y su teoría, ¿no? Usa el tópico este, que es de la ciencia ficción típica de los viajes en el tiempo, para contarnos pues la historia de una empresa que está en el año 2055, que no nos queda nada, que gestiona un negocio de safaris en el tiempo, que consiste en llevar cazadores del presente, digamos, al pasado a que se carguen pues mamuts o Tyrannosaurus Rex. Porque bueno, pues tu afición y la mía es tejer chales, hacerte una bufandita de ganchillo monísima para el invierno, pero la suya es cargarse bichos prehistóricos. Claro, no pueden cargarse animales que no estén moribundos o que vayan claramente a morir en breve, porque entonces crearían esta paradoja del viaje en el tiempo, del efecto mariposa, y provocarían un cambio en el futuro, que obviamente
es lo que pasa en la trama del libro, pues no te cuento más, o sea, esa es la sinopsis, eso si le das la vuelta al libro aparece, no te he hecho ningún spoiler. Lo curioso es que Ray Bradbury escribiese este libro en el 51 o el 52, 10 años antes de descubrir esto de la teoría del caos y la trayectoria de Lorentz y que se hiciese famoso el efecto mariposa. Tu enganchillo, si has cometido un error en el pasado, digamos en la vuelta número 5 del chal que estás haciendo, que tiene 800 vueltas, pues ¿qué puede hacer? Que el diseño sea un poco diferente o que tenga, digamos, una característica única e irrepetible, pero tampoco va a provocar un futuro incierto y que todos de repente tengamos ahora, en vez de 2 orejas, 3. Y con esto cerramos este viaje por el caos tejido. Si este episodio te ha hecho ver tu ganchillo con otros ojos, pues compártelo. O simplemente, que a mí me gusta muchísimo, tú dime qué estás tejiendo. Yo estoy haciendo una chaqueta, no lo parece ahora me la pongo, una chaqueta de Granny Squares, pues con todos los retalillos de lana que me van sobrando de otros proyectos, de algodón, de poliéster. Así que la verdad es que es bastante caótica en sí misma, porque me están tocando colores que van juntos de forma impredecible, que yo jamás habría juntado entre sí, pero al mismo tiempo estoy siguiendo un patrón de Granny, que es la típica flor africana. Entonces hay un sistema que tiene orden dentro del caos, que en este caso el caos serían los colores. Si este vídeo lo ha visto algún matemático, por favor que me diga si esta explicación que acabo de dar es correcta. Esta es la chaqueta, le voy a poner un cuello alto en elástico, en negro, una cremallera metálica que voy a poner aquí en medio. Nos vemos en el próximo vídeo, que va a ser totalmente distinto, porque nos vamos a ir al mundo del cine clásico, del Hollywood dorado, de las pelucas llenas de laca, de las miradas así como de desdén, el labio colorado, pero que no lo ve porque está en blanco y negro, pero labio colorado, y en general al mundo de la femme fatale. Hasta entonces, que el ganchillo te acompañe.